¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les doy una cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Quiero compartirles que hoy tengo una conversación que la he diseñado en la mente porque tengo la oportunidad de conversar en primer lugar con un buen amigo, con un estratega, analista, una persona que ha tenido influencia en diferentes campos, pero que también tiene una gran experiencia de vida, que hoy nos va a compartir esas montañas, esas bajadas, esas luces, sombras y hasta obscuridades que tenemos en la vida. Pero la entrevista surgió a partir de un post que publicó en las redes sociales que decía que pues siempre tenemos multiplicidad de oportunidades en la vida, pero que en medio de todo esto lo que tenemos que hacer es buscar una mejor versión de nosotros. Así que me acompaña el doctor Rudy Gallardo, es licenciado en informática, tiene 3 maestrías, principalmente en administración de proyectos, en administración pública y un doctorado también pues en ciencias penales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha servido en el ámbito privado y por supuesto también en el tema público, así que pues me da mucho gusto desarrollar esta plática. ¿Qué tal, Rudy? ¿Cómo estás? Muchas gracias, César. ¿Todo bien? Un gusto saludarles a todos ahí donde nos estén escuchando y viendo. Bueno, ya que te ven en pues en las cámaras, ya pues algunas personas te reconocen, te van a conocer, Seguramente. unos amigos, etcétera, porque pues sí has sido y actualmente pues también una figura pública, como te presento como estratega, también ahora en el tema de la modernidad, de todo el tema de inteligencia artificial, crear proyectos y pues mejorar los sistemas dentro de las esferas privadas y públicas. Pero Rudy, ¿qué tal? Contame, por favor, ¿dónde naciste, Rudy? Pues bien, nací en la ciudad de Guatemala hace ya 50 años y pues soy hijo de dos chapines también, ¿verdad? Que mi papá tiene familia de Jutiapa y mi mamá de Chiquimula, ¿verdad? Chiquimula, ella nació en San José Lara, mi papá nació aquí en Guatemala. Pero son pues personas a las que amo mucho, aunque mi papá ya no está con nosotros. Crecí en la zona uno en el barrio Gerona, mi barrio, y pasé un tiempo viviendo allá, prácticamente toda mi juventud hasta que me casé. Tuve tiempos también viviendo en la zona 18 una época. Estudié en la Escuela República de Costa Rica, y hice mi primaria. Y mi secundaria la hice en el colegio Verbo y en el Instituto Sudermontano. Para luego ya estudiar en la Universidad Francisco Marroquín, en donde gracias a una beca que tuve en su momento, tuve la oportunidad de graduarme de licenciado en sistemas. Qué bueno, Rudy. Pues ahora que mencionas 50 años, pues es un tramo, puede ser largo, puede ser corto, pero de lo que no hay duda es de que han habido subidas y bajadas Definitivamente. en esta vida. Eh, pues de ello también vamos a platicar ahorita que pues muchas personas dicen ya veo que Ya me fue ubicaron. que fue noticia muchas veces. Sí, Rudy, entre muchas bondades, también en su vida estuvo 38 meses en la cárcel, así es. ¿verdad? Pues de un proceso como director de ejecutivo del RENAP, que también de eso vamos a platicar para las personas que ya lo identificaron. Rudy, ¿cuál fue tu primer trabajo y cómo fue? Bien, mi primer trabajo fue en restaurantes Nice. Ahí empecé a trabajar yo como, había un puesto ahí que le habían llamado pasador, ¿verdad? Yo pasaba la comida de la cocina al mostrador donde los meseros se llevaban la comida a las mesas. Preparaba las bebidas también ahí, la limonada, las naranjadas y todas las cosas que había que servir. Luego ya estuve, fue a los 12 años de edad, a los 13 ya tuve la oportunidad de estar siempre en restaurantes Nice. Mi mamá trabajaba en la fábrica donde hacían, preparaban la comida, en las oficinas, entonces en vacaciones me ponía a trabajar. Y trabajé en las siguientes vacaciones en la cocina, ¿verdad? Me tocaba, pues no en la cocina literalmente, sino Ayudar. partiendo naranjas, sacando jugo, moliendo café, limpiando, lavando los trastos, todos los implementos de la cocina. Y en las siguientes vacaciones, pues fueron 3 años, 3 vacaciones de 3 años, estuve ya de mesero, ¿verdad? Y tuve ya la oportunidad de servir en mesas, en la mañana, algunos turnos y algunas cosas. Esto me sirvió bastante para poder empezar a ganarme la vida, digamos, mis gustos de fin de año. Esta época siempre me recuerda que yo estaba trabajando esperando que llegara
el 20 de diciembre, porque con todo lo que yo había juntado de mis trabajos, pues me compraba mi estreno, ayudaba a mis hermanos, a mi mamá le regalaba algo, siempre a mi papá. Y entonces eran cosas que tenía la oportunidad de hacer para poder contar con algunas cosas, comprarme cohetes y cosas así para fin de año. Rudy, una de las partes es empezar a buscar desde muy temprana edad las oportunidades, porque no es después trabajaste en una maquila Sí, sí. y que ahí alguien identificaba que tenías ese potencial. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, mi madre se cambia de trabajo de esta empresa que hacía comida y empieza a trabajar para una maquila ahí por el Litra, con don Juan Sánchez Jaraba, se llamaba él. Y ella era parte del equipo de asistentes que él tenía. Entonces, nuevamente, cuando tenía como 15 años, 16 por ahí, eh, me dan oportunidad de trabajar ahí. Y empecé a trabajar pintando los burros, se llaman, que son donde ponen la ropa después de que la maquilan. Me tocó pintar burritos, después limpiar máquinas de coser, pintar los portones, estar trabajando, digamos, en el área de mantenimiento hasta que cuando ya tenía mi primer año, porque don Juan, hay que recordar esto con mucho agradecimiento, don Juan Sánchez pagó mi colegiatura, ¿verdad? Él pagó mi colegio, me pagó los estudios, tuve siempre la bendición de Dios de que alguien me apoyara y ¿Qué vio en tu persona? pues fíjate que lo primero que hacía es que cuando él ayudaba a muchas personas, a Ujú. muchos jóvenes, muchos patojos. Y particularmente cuando él fue al colegio a preguntar por notas para poder ayudar en el bachillerato a los que estaban mejor, yo tenía buenas notas, entonces dijo yo lo quiero apoyar a él. Y fue así como él me empezó a pagar los estudios. Y una vez estando yo ahí, me acuerdo que estaba pintando un portón. Él entró en su carro y me dice, porque pues estábamos bajo el sol ahí pintando y todo, me dice, desde abajo se empieza porque vas a llegar lejos. Y en efecto, el año siguiente ya me dio trabajo en las oficinas, ya estuve yo con ellos trabajando toda el área con los programadores, los gerentes de sistemas de la maquila. De hecho, él mismo me daba a hacer unos cuadros de Excel donde tuve, como siempre vamos a hablar de problemas y Ujú. oportunidades. Ahí me acuerdo, yo tuve un gran problema porque le eché a perder un cuadro en Excel que él había hecho, lo desconfiguré todo y me dijo, bueno, ahora te quedas hasta arreglarlo. Así que ahí empezaron las cosas, él me dio esa oportunidad, yo salgo ya graduado de ahí, me voy a estudiar a la universidad y ya entro a trabajar directamente en una empresa de desarrollo de software, en donde estuve por lo menos unos 2 años, ¿verdad? Esta empresa nos dio la oportunidad a los que nos habíamos graduado con honores del Montano y yo pues tenía esa oportunidad, entonces me dieron ahí trabajo y luego estando en la universidad pues encuentro una oportunidad en la industria nacional alimenticia, donde están las pastas SINA, donde termino mi carrera y hago carrera ahí también, llegué a ser el gerente de sistemas y bueno, luego entró toda la parte corporativa y ya se volvió corporativo el asunto, entonces ya fui parte del equipo corporativo de tecnología. ¿Qué tan importante es que alguien nos extienda la mano en su momento? Porque de ahí comenzó tu relación con la informática y todo desde ese momento, pero también qué importante es corresponder a esa mano que te facilita. Definitivamente. Está escrito por ahí que a todos nos es dado oportunidad, ¿verdad? Y en esa oportunidad, cuando la tomamos, tenemos que tener dos cosas claras. Uno es valorar la oportunidad, ser agradecidos con ella. Y la forma de agradecer no es solo decir gracias, la forma de agradecer es agarrar esa oportunidad y aprovecharla al máximo. La persona que da la oportunidad, nosotros con mi esposa hemos dado también oportunidades a otras personas y cuando uno da la oportunidad, la forma de que uno se siente satisfecho, por decirlo así, no es que vengan a decirle a uno gracias, sino ver que esa oportunidad que se le dio a la persona la aprovechó y esa persona ahora se ha superado, ha cambiado sus circunstancias gracias a su esfuerzo y que uno en ese proceso pudo aportar algo. Entonces, pues habiendo sido yo beneficiado con esto y habiendo, pues gracias a Dios, correspondido, digamos, a las formas en cómo se nos dieron las oportunidades, pues tuvimos la oportunidad de después también de dar oportunidades. O sea, recibís y también tenés que dar.
¿Aprovechaste esa oportunidad para Sí, preguntarlo en el 2024? sí, hoy que lo volteo a ver atrás, digo yo, primero bendigo mucho al esfuerzo que hicieron mis papás y a don Juan, que creyó en mí. Ya cuando llegué al colegio, también el doctor Montano él dijo, no voy a dejar que solo él te ayude, yo también te voy a ayudar. Él me dio media beca, el otro, don Juan dio la otra mitad. Cuando llegué a la universidad, el doctor Zuller me dijo, yo no voy a dejar que pagues solo, que te paguen esto. Él me dio también beca. Entonces, yo pues soy resultado de la beneficencia Sí. de la gracia de Dios, Y el ¿verdad? del aprovechar esas oportunidades. Y luego de que se me han dado, pues, si bien es cierto, soy beneficiado de eso, sí he correspondido, pienso, ahora que lo veo, correspondido porque pues tuve la oportunidad de graduarme y hacerlo bien, ¿verdad? Me gradué bien, con honores en donde he estudiado. Recuerdo que regresé años después de haberme graduado, regresé con don Juan y él contaba la historia que él había ayudado a muchas personas y era el primero que había regresado a darle gracias en muchos años. Ese tipo de cosas no las hice ni las cuento por vanagloria, simplemente por el hecho de que quien recibe una ayuda y quien la aprovecha y quien se ve beneficiado del esfuerzo de alguien más por un apoyo, por una gracia, parte de lo que tenemos que hacer es no olvidarnos, ser agradecidos y corresponder. No, y de lo que pues siempre has mencionado, el tema de que tomar en cuenta la palabra y recordemos de los que recibieron el milagro, no regresaron. Sí, Agradecer. pues yo tengo la bendición de haber conocido al Señor Jesús hace mucho tiempo, tenía creo que 10 años de edad. Y siempre escuché las historias y las parábolas y al principio eran historias y nada más cosas que pues uno aprendió por la escuela dominical y esto, pero luego encontré en ellas vida, encontré en la palabra una guianza para el desarrollo de mis actividades y en general empezó a hacer algo que me sirvió para poder desarrollar lo que yo estaba haciendo. Por supuesto, no por eso una vida santa como yo hubiera querido y como sé que el Señor quiere, porque he cometido errores a lo largo de mi vida, definitivamente, me he equivocado muchas veces, pero siempre he encontrado el oportuno socorro y la misericordia cuando uno se arrepiente, cuando uno reconoce su error, cuando uno tiene que acercarse y decirle, bueno, la verdad, el único bueno aquí eres tú y yo sí fallé en esto, he fallado en aquello. Entonces sí, por supuesto, la palabra ha sido la guía de nuestra vida. Bueno, antes de hablar del tema laboral, en el tema educativo, cuál ha sido esa inspiración para poder pues avanzar en la formación y obtener 3 maestrías y un doctorado? Bueno, a veces pareciera ser, a veces que lo veo, digo yo, fue algo como accidental, no por la voluntad de hacerlo, sino por qué cosas estudié y por qué. Empecé a encontrar que, por ejemplo, cuando iba a estudiar bachillerato, don Juan me dijo, yo te voy a pagar lo que querrás, puede ser maestro, contador, bachiller, lo que querrás, yo lo voy a pagar. Y el colegio que querrás, escoge. Yo estaba como abrumado con esa oferta, pero dije, la tengo que aprovechar. Entonces me puse a ver qué era lo que podía ofrecer más para para ponerme a trabajar y ayudar a mi familia, porque era lo que yo quería hacer. O sea, yo teníamos una condición siempre pues ajustada. Entonces, en ese entonces el bachillerato en computación estaba En auge. en auge y daba la oportunidad a quienes lo estudiaban a encontrar espacios en las empresas para poder trabajar en las computadoras y que estaban también empezando allá por los años 90. Entonces, en principios de los 90, finales de los 80, ¿verdad? Entonces sí, ahí definitivamente me metí a estudiar bachillerato. Luego que ya estaba en eso, pues se me abrió la oportunidad de trabajar en una empresa de software, seguí licenciatura en sistemas y me di cuenta que las industrias necesitan automatizar procesos, todas las organizaciones, y pues termino la carrera. Luego estoy ahí en el Ministerio Público, que me salió una oportunidad de trabajo. Ah, perdón, antes del Ministerio Público me salió una oportunidad en la industria, tanto azucarera como Philip Morris, que es la industria tabacalera. Y ahí veo que hay muchos proyectos y cosas, entonces necesitaba prepararme para poder responder mejor y me metí a estudiar la maestría en proyectos. ¿Cuál fue tu mayor
cargo en el sector privado? Fue director de proyectos ahí justamente en la tabacalera. Yo te como un especialista en el área de informática y terminé desarrollando proyectos para toda la tabacalera. Y luego estamos hablando del tema Pues académico. Ajá. surge que la academia entonces yo la aplicaba en el trabajo y lo del trabajo lo aplicaba en la academia y así me fui ayudando. ¿Verdad? Cuando en la universidad me decían, mira, necesitamos hacer este proyecto, pues yo iba al trabajo y decía, voy a agarrar este proceso y lo voy a mejorar y lo voy a presentar como trabajo en la universidad. Y cuando aprendía cosas en la universidad, regresaba al trabajo y le decía a los jefes, miren, yo creo que tenemos que implementar esto porque es importante y terminaba haciendo proyectos exitosos. Tuve la bendición de que en la tabacalera me reconocieran 2 veces con el premio de la excepcionalidad, al desempeño excepcional, perdón, y digamos, cuando paso al Ministerio Público, pues mi trabajo fue modernizar, pero todo el trabajo era con abogados digamos, era en el sector justicia. Y en ese trabajo entonces también decido prepararme de mejor manera y dado que estoy muy relacionado en ese tema con la seguridad, estudios seguridad en la universidad, también me fui a estudiar a Israel seguridad, estuve en Brasil también estudiando seguridad y en Washington. Entonces tuve la oportunidad de trabajar en todos estos lugares, preparándome para entender el concepto de seguridad amplio, ¿verdad? Que no son policías la Sí. seguridad no son policías y ladrones, ¿verdad? Sino Ajá. que es muy amplio. Hay seguridad de tecnología alimentaria, hay un montón de conceptos de seguridad. Y Sí. entonces termino de estudiar eso. Y cuando fui electo para el Registro Nacional de las Personas, justamente yo estaba ya empezando a administrar toda una institución y yo ya había empezado a prepararme con la maestría en Administración Pública. A todo esto traía estudiando también el doctorado en Ciencias Penales, ¿verdad? Y bueno, terminé la maestría, el doctorado me faltaba la tesis nada más, y fue así como me fui ayudando, o sea, siempre era trabajo, estudios y estudio, trabajo, Empatando. para poder ofertar lo mejor a donde yo estaba trabajando, yo me preparaba. Rudy, luego viene tu incorporación a la parte pública, que creo Sí, yo que es pues un punto de partida también. Tu primera incursión es en el Ministerio Público, porque le quiero platicar a la audiencia que Rudy ha estado trabajando trabajó en el Ministerio Público, fue director ejecutivo del RENAP y actualmente en la última administración, secretario de planificación del organismo judicial, con así la es, última corte que recién entrega. así es. Eh, qué es lo diferente entre lo privado y lo público en la tarea para comenzar? Bueno, las diferencias, vamos a ver, necesidades hay en ambos lugares, necesidades de mejora, necesidades de tecnificación, necesidad de poder mejorar. Eso está muy marcado. Pero la gran diferencia es que en la iniciativa privada, digamos, las decisiones se toman y se actúa de forma mucho más inmediata con menos burocracia, llamémoslo así. Ujú. En el Estado, la limitante son los muchos niveles de toma de decisión que hay. Entonces, eh, adicional a eso, toda la normativa que rodea tomar una decisión. Entonces, cuando no se conoce sobre la gestión pública, podemos advertir que, digamos, no se avanza. ¿Por qué? Porque das un paso y hay alguien que te dice, eso no se puede hacer, tenés que regresar. Das otro paso y alguien más te dice, eso es ilegal, tiene que regresar. Das otro paso y no estás en tu casa, aquí no mandas, aquí la ley dice tal cosa. Entonces, la iniciativa, el trabajo de lo público tiene una normativa y un marco que establece que el funcionario público puede hacer solo lo que la ley le permite hacer. En la iniciativa privada se puede hacer también solo lo que la ley permite hacer, pero también aquello que la ley no prohíbe, ¿verdad? Entonces eso da más libertad de actuar y más agilidad. Además, el capital en riesgo es el del dueño. Entonces, si él invierte mal, el que pierde es él, ¿verdad? En lo público, si se invierte mal el dinero de los contribuyentes, entonces hay una responsabilidad que se llama malversación de fondos y hay incumplimiento de deberes y hay un montón de cosas que se pueden incurrir a quien administra y no tiene conocimientos de eso. Rudy, lógicamente dentro el punto cúspide en alguna etapa de tu carrera pública fue dirigir el RENAP. ¿Qué fue lo que más te marcó en este tema? Bueno, la verdad, pude darme cuenta que dirigir una institución del Estado, que primero doy gracias a Dios que fue el RENAP, porque
Toda mi vida trabajé siempre en los temas de identidad. Por alguna razón siempre me caía en las manos hablar sobre identidad y creo que fue a raíz de mi propia vida personal, digamos, viniendo de una situación económica no tan favorable, con problemas inclusive siempre las familias disfuncionales, ¿verdad? Me encontré con que yo tenía que tener una identidad, ¿verdad? Y fue cuando conocí a Jesucristo que me da una identidad que es a la que yo me aferro y es a la que empieza a cambiar mi destino, ¿verdad? El propósito de mi vida cambia justamente cuando conozco a Jesucristo y empiezo a trabajar creyendo las promesas que Él dice y a pesar de que, pues como insisto, he fallado y soy un hombre con muchas debilidades y defectos, pero encontré en Él un norte. Entonces siempre fue el tema de identidad y toda mi vida siempre fue atacada mi identidad, ¿verdad? Por ejemplo. Por ejemplo, cuando era pequeño, todos no me acusaban, sino me trataban de negro y cosas del color, era el chiste con Ajá, mis amigos, yo me enojaba, yo decía, pero ¿por qué me dicen negro? Pues si sos negro, ¿va? ajá. Pero ¿por qué me dicen así? Y un día Sí, ya bien ajá, enojado, me fui como a mi mamá a hablarle, ¿va? Y le dije, ujú, mira mamá, le dije yo, ya me cansé de que me estén diciendo negro, ¿va? Y me ajá, dice, pero ya viste a tu papá, me dijo, tu papá, son morenos, pues, ¿verdad? Somos ajá, morenos. Tu papá es moreno, me dice, mi mamá es bien blanca, es blanquísima. Mi papá es, pues ya le dije, era de Jutiapa, ajá. moreno de Jutiapa, ¿va? Y mi mamá blanca, de Chiquimula, ¿va? Ujú. Entonces, me dice, mira, pues tu papá es moreno, me dice, pero te voy a decir algo, me dice. Me encantan los morenos, por eso me casé con él, porque son guapos y no sé qué, y me empieza a subir, así que Ujú, cuando te digan decirles, así, así es. Bueno, y desde entonces no tengo ujú, problema con que me digan cosas sobre mi color, sobre mi tamaño, sí. sobre mi peso, sobre mi cara, sobre mis manos. No tengo ningún problema de eso, ya fue superado porque después también, como ya mencioné, encontré que soy obra de Dios y soy hechura de sus manos y él pagó un precio por mí. Entonces, nada de lo que diga nadie va a desmeritar ese valor que ya tengo. Pero ahora que lo decís, muchas personas a veces pasan muy rápido la página, pero que esas cosas marcan. Pues, por supuesto, Y entonces va imagínate. a ser muy importante quién te dé una explicación, quién te justifique o cómo encontrás una respuesta a Por esos problemas. supuesto. ¿Qué otro tema de identidad, pues? Porque de repente ahorita muchos se identificaron, Sí, ¿verdad? A no, mí me decían el lo cuento, chaparro, etcétera, ¿verdad? lo cuento por Ajá. eso justamente porque sé que muchos en Guatemala, miren, el problema en Guatemala es que tenemos, bueno, yo ya no, pero el pueblo guatemalteco tiene baja autoestima y Ujú. una pobre identidad. A pesar de que se publicita la identidad del guatemalteco y que los Sí. pueblos indígenas y que somos mayas y que somos esto y somos el otro, ya en lo individual, la Sí. persona vive siempre con una baja autoestima. Y eso es un problema de identidad. Y el Ujú. problema de identidad es porque, en efecto, no ha entendido que cada persona tiene un valor. Y no es el valor que le doy yo o le da a mi vecino. Es el valor que Dios nos dio porque Él nos hizo con sus manos. Inclusive llegó a tal extremo de amarnos, como sea que seamos, altos, gordos, chaparritos, negros, canchitos, Ujú. flacos, bonitos, dijo la canción, Sí. como sea, feos, como sea. Dios nos ama y dio a su Hijo por nosotros. Entonces, hasta que las personas no comprendan el valor que tienen para Dios, no se van a dar el valor a sí mismos. Entonces, mientras no acepten eso, van a aceptar que la gente los maltrate, van a creer que es normal que sean abusados, que se aprovechen de ellos, van a creer que eso es normal porque ellos son menos, y no es así. Los hijos de Dios tenemos un valor y los seres humanos tenemos que respetar que el otro también es hijo de Dios. Entonces, Sí. hasta que uno empieza a ver eso, eh, y eso también pasa por lo económico. Por ejemplo, nosotros teníamos problemas económicos. Entonces, mi identidad de pobre, ¿verdad? Mi identidad de pobre llegaba a afectarme donde yo no quería participar en ciertas cosas, porque yo no tenía pues becado en buenos colegios. Se pueden imaginar ustedes que yo venía del barrio Gerona y tenía la oportunidad de Y en estar, el Montano. estaba en el Super Montano, donde pues se llevaba mucha gente de mucho dinero, habían apellidos rimbombantes ahí, y yo llegaba en camioneta y con los zapatos a veces tenían ya algún agujerito, ¿verdad? Y ese tipo de cosas, yo decía, bueno, ¿qué voy a hacer aquí, verdad? Pero como ya estaba entrenando y aprendiendo de la palabra de Dios, me fortalecí entendiendo que el no tener dinero o el tener mucho dinero no me hacía más ni menos. De hecho, Dios a mí me prometió llegar a tener. Y me dijo, no te preocupes por eso.
provisión va a haber. Entonces, con el tiempo llegué a entender de mejor forma que Él es el proveedor. No son las cuentas llenas de dinero o las 1000 casas que tenga o las 20 carros que pueda poseer, avión, carro, yate, lo que sea. Es lo que valgo para Él. Y Él provee para mí. ¿Cómo cultivo mi identidad, Rudy? Ahora que platicas de este tema, porque sí está relevante hablar de quién soy. Por supuesto. Pues cultivar la identidad inicia empezando por saber de dónde vengo, quién soy y a dónde voy. Es decir, ¿de dónde vengo? ¿Vengo del mono? ¿Vengo de mis papás pobres, mis papás ricos, mi familia disfuncional, de mi mamá soltera, de mi mamá viuda o mi papá viudo, de mis papás alcohólicos? O sea, ¿de dónde vengo? ¿Es esa mi identidad? ¿Es ese mi pasado? ¿Quién soy yo? ¿Quién define quién soy? ¿Y hacia dónde voy? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Mientras esas preguntas no se resuelvan, la persona divaga en la vida, porque eh, mientras siga pensando que viene o del mono, o de la evolución, y que es producto de la casualidad prácticamente, o de una familia disfuncional, y que si su abuelo era alcohólico, su papá era alcohólico, entonces él va a ser alcohólico, pues eso es lo que va a pasar, porque según el hombre piensa, así es. Mientras no reciba la identidad que Dios dice que somos y quiénes somos para Él y para qué fuimos creados, no va a encontrar un propósito. Y si no encuentra propósito, entonces el problema es que va a andar por la vida, pues como que es piñata viendo por dónde le pega para que le salga dulcitos, porque no la va a encontrar. Pero cuando tú te encuentras en Cristo, encuentras un propósito en la vida y entonces vas a tener la oportunidad de poder decir, bueno, es probable que yo haya tenido una familia disfuncional, pobre, con problemas de alcoholismo, con dificultades serias, sociales, etcétera, pero ya estoy aquí, como sea, ya llegué. Segundo, bueno, entonces, ¿quién realmente soy? Y la palabra de Dios es una fuente maravillosa para encontrar nuestra identidad. Y una vez nosotros entendemos que somos hechura suya, especial tesoro, que nos hizo a su imagen y semejanza. No somos cualquier cosa. O sea, entre los animales, las plantas, y ángeles y extraterrestres, lo que ustedes quieran, nos hizo a nosotros Sí. como algo especial. Entonces no somos cualquier cosa. No solo en la tierra, en el universo no somos cualquier cosa. Porque tal fue el amor que tuvo por esta creación que dio a su hijo. Entonces, al morir por nosotros. Entonces, queda que no, cuando tú entiendes eso, eso te pone en una posición de decir, bueno, entonces aquí estoy, pero tengo limitaciones económicas y demás. Empiezan los principios a caminar en tu mente. Tengo limitaciones, pero Dios proveerá. Tengo problemas para encontrar mi espacio, pero yo voy a proponerme servir. Voy a hacer caso a la palabra que dice que si yo sirvo, entonces yo voy a cosechar. Si yo siembro, cosecho. Y empiezo a sembrar, empiezo a hacer cosas que me van a traer a la vida productos, resultados en lo económico, en lo espiritual, en lo relacional entre otras personas, y entonces yo voy a encontrar mi identidad. A raíz de encontrar la identidad, uno empieza a caminar y a dar frutos. Esos frutos empiezan a ser perceptibles. La gente empieza a decir, bueno, ¿este qué ¿Qué tiene? tiene? Este algo le pasó o algo le pasa, y este no es el hijo de aquel que se quedaba tirado allá pues en la zona 1. Sí, pero Dios lo restauró. Y sí, ¿cómo lo restauró a él? Si él no se quedaba tirado, sí, pero lo restauró en su identidad. Y entonces me llama la atención que mi primer trabajo donde estoy a cargo es la institución que se encarga de la identidad. Y lo primero que encuentro al llegar ahí es que hay un montón de guatemaltecos sin identidad, pero en este caso sin identificación, ¿verdad? Sin documento. Y genero un plan de trabajo que me permite hacer un registro masivo para todos aquellos que aún no existen, porque hay gente que pues Que nunca está quedó, vivo, pero no nunca está quedó registrado, documentado. ¿verdad? Por alguna razón sus papás no lo inscribieron, ya se volvieron grandes y no están en el sistema. Entonces, a registrarlos a todos, a darle su DPI en vez de la cédula, logramos cambiar todo eso, empezamos a documentar gente afuera y una serie, un montón de proyectos que llevaban la institución. Pero ¿Qué ¿qué es lo va? mejor que te pasó en ¿Qué el me RENAP? pasó ahí? Bueno, Lo mejor. lo mejor en lo personal que me pudo pasar fue trabajar con gente tan maravillosa como la gente del RENAP. Gente comprometida, gente que se involucró, que traía, era la misma gente. Yo no llevé
miles de personas a trabajar conmigo, porque casi que fue accidental el hecho que me escogieran a mí. ¿En qué periodo estuviste en el RENAP? Yo estuve del 2012 al 2017. 2016 pues porque tuve el problema, pero luego pero mi fecha de caducidad fue hasta el 2017 porque era mi periodo de 5 años. Y lo mejor que me pasó fue eso, poder aplicar con la gente los principios que Dios me había enseñado de administración en la vida de en los procesos y en la vida de los trabajadores, en la vida de los guatemaltecos, poder servirlos. Servir a mi país es lo mejor que me ha pasado. Con esa gente tan maravillosa estuve ahí, con el apoyo de mi familia, aún con mucho apoyo de algunos directivos que estuvieron conmigo. Rudy, ¿qué representó para tu persona y si fue lo peor que al estar en este cargo te lleven preso y que pases 38 meses en la cárcel? Bueno, la verdad es que yo, como dije una vez hablando en un grupo en la cárcel, les decía, siempre que me vayan a preguntar por este tema, yo les decía, cuando les pregunten si estuvieron presos, ¿qué hace la gente? La gente quiere borrar antecedentes, que no aparezca nada. Pero la verdad es que para mí es cambiar completamente la forma de manejar el tema. Yo le dije al Señor que cada vez que me preguntaran del tema, lo primero que iba a decir es, la cárcel es difícil, sí. Los procesos son complicados, sí. Pero si el Señor está contigo en medio del desierto, tú puedes salir adelante. Y Dios estuvo conmigo en medio de ese proceso. Por A- supuesto que fue difícil. Afuera, en la vida diaria, 38 meses puede ser muy poco, pero adentro, ¿qué significa? ¿Qué representa estar? Bueno, te puedes imaginar que en el momento en que a mí me van a detener a mi casa, yo pues estaba de director ejecutivo del Registro Nacional de Personas. Venía de de recibir 2 premios en Washington por dos proyectos internacionales que el RENAP ganó, y entonces me dieron 2 premios en Washington, uno en la OEA y otro en el BID. Venía de era el presidente latinoamericano y del Caribe de todos los registradores civiles. Me habían escogido en Panamá hacía 2 años por unanimidad, porque los proyectos que llevábamos eran los mejores de América Latina y me escogieron como presidente de todos los registros del CLARCIEP, se llama el Consejo Latinoamericano. Me habían escogido de presidente, venía de estar premiado por el presidente Alejandro Maldonado con la Cruz de Servicios Distinguidos porque hicimos un buen trabajo en el Cambrai. Venía de tener, además de esto, pues reconocimientos por unos grupos de familia porque habíamos ganado un amparo en el cual ahora podíamos inscribir niños que antes no podían inscribir su papá porque la mamá se había casado con un tipo que se fue del país y se hizo nueva vida y no podían inscribir al niño. Y lo logramos que se pudiera hacer a través de una inconstitucionalidad. Entonces, ese día me iba yo a reunir con el rector de la San Carlos para poder vincularnos en un convenio en que todos los diplomas, pues cada vez que hicieran un diploma, consultaran el RENAP y el nombre viniera exacto para que no hubiera problemas allí, más que yo le iba a pedir apoyo a la Universidad de San Carlos porque yo tenía muchas necesidades de servicios, no solo para que los chicos hicieran EPS de abogados, sino que también hicieran de ingeniero industrial, de informáticos, que me mandara gente porque yo quería que mejor estuviera RENAP, entonces la San Carlos era un buen semillero para que estuvieran ahí. Eh, y estando en esa posición con todos esos rimbombantes Ajá, esa algarabía. algarabías, me llevan a la cárcel. Y me llevan a la ¿Dónde te cárcel. detuvieron? ¿Cómo fue ese lapso? Estuve en el Mariscal Zavala, me detuvieron, pues yo me estaba arreglando para ir a mi reunión. ¿Estabas en tu casa Estaba o en en mi la casa, oficina? estaba en mi casa, me estaba arreglando para ir al trabajo. Y eran como las 6 menos cuarto de la mañana, ya me estaba cambiando. Es más, ya me había cambiado, solo estaba terminando de arreglarme cuando escuché ahí la bulla afuera de la casa y entonces fui a ver y pues habían como unos 60 policías, unos 12 carros, entre escena de crimen, perro, de todo había ahí, ¿verdad? Y yo pues les fui a abrir la puerta y dije, ¿y qué pasó? Y me entraron a revisar la casa y me llevaron detenido. Yo les preguntaba qué había pasado, ¿no? Fecha. El 2 de junio del 2016. ¿De qué te acusaron? Me acusaron de haber recibido 15,000 quetzales por un contrato de seguridad que se firmó en el RENAP en el año 2014, en noviembre. En julio del 2014 se firmó un contrato de seguridad y me acusaron de haber recibido una plata por ese contrato. El que hizo esta acusación fue un testigo
colaborador que tenía la CICIG en ese entonces, que era Juan Carlos Monzón, quien él puso en su declaración inicial ante el Ministerio Público que me había reunido con él y le había pedido plata. Ya cuando fue ante el juez a declarar, él dijo que no nos habíamos reunido, que no le había pedido plata. Pero esa primera declaración me implicó a mí estar los 38 meses privado de libertad y 4 años y medio más con medida sustitutiva para poder llegar a la etapa intermedia. La ley habla de 3 meses para la etapa intermedia, pero yo hice 7 años y medio. Y esos 7 años y medio, pues implicaron una pausa en mi vida que muchos dirán, ese es un tiempo que se perdió, pero yo tengo que decirles a todos, y esto es importante, problemas a todos nos van a llegar, así como oportunidades. Y una vez llegan a nuestra vida circunstancias difíciles que pueden ser, en mi caso, la cárcel, otros serán enfermedad, otros serán no tengo trabajo. Una vez llega eso a nuestras vidas, tenemos dos opciones para poder enfrentarlas. ¿Cuáles son? Podemos quejarnos y dejarnos derrumbar y dejarnos destruir y que nuestro propósito se vaya lejos de nuestra vida y decir aquí se acabó todo. O podemos creer en el escrito está de que todo obra para bien, todo. Y cuando dice todo es todo, no solo todo lo bueno, también todo lo malo que viene a nuestra vida, viene y obra para bien. Esto es para los que estamos creyendo en la fe, pues, pero el que no cree en Dios, pues, ese sí está solo. Pero el que cree en Dios tiene que creer que todo obra para bien. ¿Para qué bien obró esta situación que te pasó? Bueno, lo primero es que fui libre de juzgar a la gente, ¿verdad? Lo primero que yo tuve fue la gran bendición es quitarme ese peso encima de juzgar a la gente. No juzgo, ya no juzgo. No me importa qué fue lo que hiciste en la vida. Para todos Dios nos da oportunidad. Si sos culpable o inocente, no importa. Dios da oportunidad. Y quitarse eso de encima es muy importante porque muchas personas, incluyéndome a mí antes, juzgaba. Era un juzgón. Con superioridad moral, con superioridad intelectual, con superioridad económica, con superioridad complejo, ¿va? Porque, Wow. porque tampoco es que uno sea todo eso, Sí, pero sí, eran sí, puros sí, complejos sí. de superioridad, Ajá. de juzgar a la gente, de hacerlos de menos, de decir, vos no sabes como yo sé, vos no has vivido lo que he vivido, etcétera. Ese juicio que emitimos nos destruye porque no nos permite conocer a las personas. Ya no los conoces, y te hiciste un juicio y ya no conoces a las personas. En cambio esto, pues ya no tenerlo me permite escuchar. Y no me importa, en la cárcel yo compartí con un montón de gente, de un montón de delitos, de un montón de cosas que en la vida, pues en la vida cristiana ya me había tocado visitar cárceles. ¿Con quiénes conviviste en estos, Bueno, estuve con empresarios, grandes empresarios, personas maravillosas, con gran corazón. También estuve con narcotraficantes, acusados de narcotraficantes, yo no juzgo, Ujú. acusados de narcotráfico, que son personas que yo allá adentro, estando con ellos, les puedo decir, personas normales. Que de qué hayan hecho afuera, yo no juzgo, para eso está la ley y los tribunales. Pero fueron personas dadivosas, personas protectoras, personas profesionales muy inteligentes, gente que tuve con médicos, unos del caso X, tuve con 2 personas que se quitaron la vida, compartí con ellos, vi cómo ellos no pudieron soportar la presión que tenían, después fueron declarados inocentes, por cierto. ¿Quiénes? Era el doctor Jesús Oliva, era uno de ellos, y el otro doctor creo que era apellido castellano, no me acuerdo bien. Y ellos pues no soportaron la presión, mucha injusticia, y definitivamente prefirieron ceder ante esa presión. Pero eh, compartí con grandes médicos que pues ahí uno se enfermaba y uno tenía que salir adelante, ellos te cuidaban. Yo recuerdo una vez que me puse muy enfermo en mis primeros, cuando ya me bajó el estrés del tema, me cayó todo el peso encima y me puse muy mal, como una especie de dengue, digamos, ¿verdad? Porque dormíamos en carpas prácticamente al aire libre en la tierra y así estuvimos por todo este tiempo. Entonces, pues seguramente algo me picó, no sé qué me habrá pasado.
Pero los médicos de ahí, que eran personas que estaban acusadas y estaban privadas de libertad, llegaban, me ponían diclofenaco, me ponían cosas para la fiebre, me llevaban a tomar la presión, como que estaba en el IX. Bueno, en el IX no, porque ese no funciona mucho. Como que estaba en un lugar donde uno paga un buen servicio y te atienden bien. Y los cuates llegaban y estaban pendientes de eso, cada 2, 3 horas llegaban, me tomaban la presión, me tomaban la temperatura, me aplicaban lienzos, me ponían medicina que tenían a la mano, me daban una pastilla. Yo vi el amor de Dios en ese tiempo, gente con la que pues decidimos servir a Dios allá adentro para llevar esperanza a otras personas que estaban igual que nosotros y para fortalecer nuestra fe también. Encontré mucha gente que se extendió en amor y en misericordia. A mi casa llegaban a dejar comida. Yo no tenía para pagar los colegios de mis hijos y 2 amigos que han sido amigos de la iglesia y amigos de la familia, una vez llegaron, uno de ellos llegó y me dice, mira, sabemos que ya hasta abril de este año tenés para pagar el colegio de tus hijos, sí, es cierto, ya lo voy a tener que sacar del colegio, no te preocupes, nosotros vamos a pagar el resto del año. Es más, vamos a pagar el resto del año y todo el tiempo que necesites que te demos, lo vamos a pagar nosotros, no te preocupes. O gente que iba a hacer súper, llevaban el súper a mi casa, iban a hacer a terminar mercado y se juntaban con mi esposa, la gente está ahí, y le daban el mercado. Hacía años, viviendo del amor y de la gracia de Dios. Entonces, realmente, esa experiencia, cuando la gente me dice, perdiste el tiempo, o que ese tiempo no vas a recuperar, no, fue un tiempo que si bien fue derivado de una causa injusta, fue un tiempo que Dios usó para bien, para mí y mi familia. Mis hijos aprendieron a darle valor a las cosas. Trabajaron, porque ahí tuvieron que dejar sus comodidades y ponerse a trabajar. Y porque yo había trabajado desde pequeño y dije, ellos van a dedicarse a estudiar y no a trabajar. Pues no, también les tocó trabajar. Y aprendieron a trabajar. Y digo yo, no importa cuánto dinero tengas, todo el mundo tiene que aprender a trabajar. Y ya estaba yo cometiendo el error de sobreproteger esa parte por mi trauma de haber trabajado desde niño. Sí. Pero realmente es lo que hay que hacer. Todos deben aprender a trabajar. Por supuesto, las condiciones pueden variar. Entonces, estas condiciones de este proceso de la vida de allá adentro, yo vi el amor de Dios manifestado en mi persona y en muchos otros. Yo vi milagros ahí, un niño, un hijo de uno de los que estaba ahí, estaba muy enfermo, llegó estando ahí, le empezó a convulsionar, un grupo de pastores que estaba ahí fue a orar por él y el niño sanó. O sea, yo vi obra de Dios ahí. Y mucha gente que era acusada de un montón de cosas que fueron declarados y fuimos declarados inocentes porque al final de los procesos, gracias a Dios, en mi caso y en otros, fuimos declarados inocentes. Nos llevamos un montón de experiencias de amor de Dios y de misericordia para todos. Y también vimos la mano poderosa de Él porque mientras nosotros doblábamos rodillas y orábamos, este grupo de gente sin escrúpulos, que hoy está prófugo de la justicia, eh, ellos estaban siendo débiles, ellos no sabían, ellos decían, algo hacen en el Zabala y creían que nosotros teníamos computadoras o saber qué cosas para afectarlos, y no, lo único que hacíamos era orar y orar y orar y orar, de las 3 de la mañana, ayunar por semanas, pedirle a Dios que Él librara a este pueblo de Guatemala de la opresión extranjera que traía ideas contra su palabra. Y ahorita estaban nuevamente, hay gente que sigue con la misma intencionalidad. Pero Dios es el que al final de la historia gana. Y en la parte legal, ¿cómo concluye tu caso? Pues la parte legal es que después de los 7 años y medio y que ya me dieron medida sustitutiva y toda la cosa, pues ya voy a juicio, ¿verdad? Ya voy a juicio y pues la jueza, después de escuchar todos los argumentos, la acusación, la defensa y todo, pues decide sobreseer mi caso. No hay pruebas para argumentar sobre mi culpabilidad. Me declara con el caso sobreseído, es decir, me declara inocente. El Ministerio Público ya no apela más sobre el tema, lo deja hasta ahí. Y por el contrario, la jueza ordena al Ministerio Público que investiguen por qué aplicaron métodos de tortura contra mi persona y otros. Y eso sí fue real, digamos, ellos nos torturaron mientras nosotros estábamos ahí adentro, cometieron muchas afectaciones a nuestros derechos y pues en el mismo proceso, a pesar de todo eso, pues una jueza que pues, yo nunca en mi vida la había visto ni sabía de ella, agarra el caso, lo escucha y declara que hay eso y pone al Ministerio Público a investigar. El caso lo tiene el Ministerio Público ahora
ellos tienen que investigar por los posibles actos de tortura y de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes que muchas personas cometieron. Rudy, ¿has perdonado a estas personas o a la institución? O porque al final, pues seguramente tenés claridad de dónde comenzó. Por ¿Quién supuesto. tiró el primer dardo? Sí, el dardo surge porque en mi desarrollo de actividades encuentro una estructura que saca documentos de forma irregular, y es una estructura interna del RENAP y es una estructura de abogados externa del RENAP, inclusive internacional. Y la cabeza de toda esa estructura localmente era la licenciada Mayra Vélez, que estaba ahí de secretaria general del Ministerio Público, imagínense ustedes. Entonces, ¿Año? año 2000, ellos están desde el 2009 en ese tema, yo paro el tema en el 2012 y pongo las denuncias, y la investigación la hace el mismo Ministerio Público y encuentra ese tipo de cosas que posteriormente hacen que se gire órdenes de captura contra estas personas que hoy se encuentran huyendo de la justicia. Pero, más allá de eso, el tema es que dentro del proceso legal, digamos, y de lo vivido ahí en ese tema, eh, puedo en determinado momento analizar que más allá de ese origen, que siempre he dicho yo, puede ser cualquier cosa lo que te lleve a una situación, me encuentro con una reflexión sobre las personas, el juez que nunca me daba la audiencia, cada vez que yo le iba a decir, ya vio, el testigo dijo que no era así, sí, la otra semana lo recibo y se tardaba 10 meses en recibirme. Cuando me recibía, después de los 10 meses, no atendía a nada, sino se entraba a su oficina, salía y esta audiencia se suspende y nos volvía a recibir 18 meses después. O sea, ese juez, que fue el juez Miguel Ángel Gálvez, héroe para algunos, yo puedo decirlo porque lo vi a los ojos y se lo dije, usted está cometiendo contra mí una injusticia. Y, y él, en efecto, lo hizo. Me tuvo retenido 38 meses haciendo uso de su autoridad. Eh, Luego el fiscal Sandoval y los de la CICIG y toda esta gente que estaba ahí, yo tenía, era amiga mía, una magistrada de la Corte de Constitucionalidad que estaba a cargo de un montón de cosas. Yo esperaba una cuestión y nadie hizo eso. Así que tuve un tiempo en donde mi corazón se dolió porque yo trabajé con los mismos estos del Ministerio Público. Eran mis compañeros de trabajo los que me estaban acusando. Yo trabajé por la justicia mucho tiempo. Y yo no podía entender cómo la misma gente para la que yo trabajé y serví y les ayudé a desarrollar sus cosas, ahora me estaban inventando cosas y me estaban acusando. Así que sí, por un momento mi corazón se llenó de dolor. Me recuerdo una tarde que estaba yo ahí en mi celda y estaba llorando y orando y somataba la cama y decía, ¿por qué mis amigos me traicionaron? ¿Por qué me dejaron solo? Y puedo entender eso, ¿verdad? Puedo entenderlo. Tiempo después, cuando ya pues pasó ese berrinche, ya pude entregárselos al Señor y decir, los perdono. Los perdono porque al final, sabiendo o no sabiendo lo que hacían, o creyendo que hacían lo correcto, o teniendo razón en muchas cosas o no, todo eso era para mi bien y ellos eran los instrumentos para hacerlo. Esto me acercó más a Dios. Ujú. Definitivamente, como dije, ya no juzgaba, me permitió aprender a perdonar de mejor forma y de forma definitiva, aprender a darle la prioridad a la gente en las cosas que la gente maneja, las experiencias de vida, de ponerle atención a cada cosa que hacemos. Cuando alguien te dedica 5 minutos de su tiempo, me iban a visitar, pues alguien dejaba de trabajar o de ir al cine para irte a ver, llevarte algo. No es fácil gastar, ahí hay que caminar casi 1 kilómetro. Y me recuerdo un amigo y un hermano de la iglesia que se llama Maika, él entraba con unas cajas de estas de agua, de estas salvavidas, de estas botellitas de PriceMart, y la entraba cargándolas así. Hay que cargar Ajá. 800 metros, una cosa de estas así, y en la mochila llena de barritas de energía y cosas, porque él es un misionero y llegaba a visitarme, pastores que llegaron a orar por nosotros, que hacían tiempo, familias que dejaron de ir un fin de semana a distraerse por irte a ver. O sea, eso se valora. Y hay mucha gente, no puedo mencionar a todos por nombre, porque hay un montón de Claro. cosas que hicieron. Para empezar, mi esposa, mis hijos estuvieron conmigo, mi mamá, mis hermanos, mi papá. Mi papá murió estando yo encerrado, pues, No pudiste estar en y no pude estar en el velorio porque el juez dio tarde la orden para que me saliera, ¿no? El sistema penitenciario no me dejaba salir. Llegué a las 7 de la noche del día del entierro, pues,
O sea, cuando eso lo entierran a las 3, tuvieron 4 o 5 horas esperando que yo llegara para poder ver 30 segundos a mi papá antes de enterrarlo y agradecerles a los que habían llegado y luego ya de regreso. Entonces, este tipo de cosas solo fortalecieron, en su momento eran muy difíciles, pero hoy veo que lo que hicieron fue fortalecer mi corazón, al de mi familia, el estar agradecido con Dios. Cuando uno va y tiene momentos de quejarse, y Dios me recuerda que no importa la situación en la que estamos, Dios siempre te va a alcanzar, te va a ayudar. Entonces, cuando yo encuentro en la administración, por ejemplo, de mi trabajo, circunstancias que estamos viviendo, eh, pues la verdad es que vengo a entender que, ¿de qué me puedo quejar? Todo para mí es ganancia. Una vez uno tiene a Cristo en su corazón, todo lo demás es ganancia. Y no digo que con eso yo no tenga debilidades, las tengo. Y la pobre que paga el pato muchas veces, porque la mayor testigo que tengo de esto es mi esposa, ella sabe que soy débil en muchas cosas, eh, pero como ella sabe también que la amo y todo, tengo un trono de la gracia al cual me acerco. Y me acerco con confianza sabiendo que ahí voy a encontrar oportuno socorro. Entonces, definitivamente, los procesos nos han llevado a eso. Luego de salir de ahí, pues esto ya fue el año pasado, en 2023, justo el día de Thanksgiving. Ese día fui absuelto. Al mes, la nueva corte, en ese entonces, la corte que acaba de entregar, pues me llama para trabajar en el organismo judicial. Y bueno, así es Dios. Y por eso surge esta conversación, porque al final de estos túneles mencionaste que Dios es un Dios de oportunidades. Así es. Muchas veces, después de pasar un capítulo de este tamaño, mucha gente podría apagarse, pero vuelve a surgir una oportunidad y encontrás un cargo de eminencia que es ser secretario de Planificación Sí. y Desarrollo Institucional del organismo judicial. Sí, justamente luego de este momento eh, interesantísimo de vida, porque yo no voy a decir oscuro, la verdad, eh, Dios nos ¿Qué iluminó. nombre le pones a este capítulo? Es un capítulo más de mi vida. Es un Ujú. capítulo más. Yo viví, ya les conté, capítulos de barriada con mis cuates en el barrio, capítulos de académico, ahí aprendiendo, estudiando, capítulos de gerente industrial, capítulo de funcionario público, capítulo de líder internacional de identidad, capítulo de líder de la iglesia, capítulo de preso. Sí, es un tema más, o sea, así es la vida. A algunos les afectará su economía, su salud. Pues sí, me llama el organismo judicial a trabajar el tema de la modernización. Justamente me dan la oportunidad de hacer un plan para 5 años, que por cierto lo tienen ahí los nuevos magistrados, ahí está, ese plan que se elaboró. Y se empieza a trabajar para poder tener toda una realmente justicia pronta y cumplida, porque habiendo yo vivido los problemas de primera mano que tiene de retraso la justicia, puedo y conozco perfectamente dónde están los cuellos de botella en el organismo judicial. Así que empiezo a trabajar con eso, lamentablemente es muy poquito tiempo, y terminamos ahí. El presidente del organismo judicial saliente, en una actividad, pues me entrega un reconocimiento, el cual pues yo lo doy y lo honro al Señor Jesucristo, porque es Él el que me permitió estar en una situación, estar en otra situación y volver a empezar. Y Con toda esta experiencia, Rudy, de vida, vamos a pues aterrizar la ujú. plática en el tema de tu propósito. ¿Cuál es tu propósito después de recorrer todos estos capítulos? Bueno, ya yo encontré estuve buscando cómo resumir en una palabra eh, lo que, Porque, mi propósito. porque si me permitís, muchas veces mucha gente se va de Nunca supo para qué estuvo aquí. exacto. Sí, miren, hay un propósito que es el propósito general para el cual Dios nos llama. El propósito general para el cual Dios nos llama es para glorificarlo a Él. Pero esta glorificada a Él, uno dice que cree que es para ir a cantar coritos a la iglesia. Y no es así. Glorificar a Dios con nuestra vida implica un acto concreto de honrarlo a Él, sí, bien es cierto, con nuestra boca, con nuestras acciones, pero nuestras acciones en la intimidad, en lo personal, en lo privado, pero también implica un tema bien importante que es el servir. Ujú. Cuando nosotros podemos amar a nuestro prójimo,
estamos cumpliendo el propósito. Por eso Jesús dijo, miren, amen a Dios con todo su corazón y a su prójimo como a ustedes mismos. Ahí está, ese es el propósito de todas las personas. Entonces yo me encontré con que ese es mi propósito, servir. Mi propósito es compartir lo que Dios me ha dado, poder tener claridad de que de dónde viene mi provisión, de dónde viene mi socorro. No viene de los montes, las autoridades, de ahí no viene. Mucha gente a la que yo serví en eminencia, en algún momento después ya no me quería ni hablar porque yo tenía lepra y entonces en ese sentido cuando me miraban, ahí viene ese, no faltó quien en la corte anterior dijera, ¿y qué hace ese aquí si ese hasta preso estuvo? O sea, ellos, no sé, le salían alas, pero ese proceso constantemente lo vivo, ¿verdad? La gente a veces te paras en un lugar y hay quien diga, mire, recientemente me estaba postulando para un cargo en la junta directiva de mi colonia y no faltó quien dijera, ay, disculpe, pero es que, ¿y usted por qué va a participar? Entonces tuve la oportunidad de decirles y bueno, terminaron dándome la oportunidad. Entonces, yo les puedo decir que servir a tu prójimo, amarte, valorar la vida, apreciar lo que Dios te da, ser agradecido, ver que no estamos solos. Por mucha pobreza, mucha dificultad que hay en nuestra familia, si nosotros nos acercamos a Dios, no a la religión, miren, que eso es bien delicado, ¿verdad? Pero es que yo te invito a que vengas a la iglesia católica y la iglesia evangélica. No se trata de eso. O sea, acércate a Dios, lee tu palabra, lee la Biblia. Si no la entendés, ChatGPT te ayuda ahora en muchas cosas. Y si no, acércate a Sí, alguien que ya haya que dale. caminado. Y entonces te vas a poder ir viendo y entendiendo cosas. Pero más allá de entender y ver, se trata de vivir. Tal vez no se puede perfecto, pero intentarlo. Y cuando uno empieza a ver que cuando haces bien las cosas, vienen cosas buenas también de regreso, te animas a seguir y a seguir y a seguir. Y de repente vienen cosas malas, a pesar de que estés haciendo lo bueno. Pero vas a entender que en las cosas malas también vas a encontrar propósito, vas a encontrar algo bueno y van a venir mejores y segundas oportunidades. Qué fabuloso, Rudy. Muchas gracias por compartirnos estos pensamientos y sobre todo esta experiencia de vida que muy bien podría tratarse de un libro, podría tratarse de varios capítulos, pero lo podemos condensar en una plática y una plática no puede quedar sin conclusión. ¿Cuál es tu conclusión de este momento que hemos compartido? Muchas gracias. Primero que todo, agradecidísimo contigo, con todos los que nos dan su tiempo para escuchar estas historias de vida. Definitivamente me quedo con el tiempo de poder dar testimonio, porque a eso hemos sido llamados. Una vez nosotros empezamos a caminar, todo lo que nos pasa, bueno y malo, es para dar testimonio. Y dar testimonio de que hay un Dios vivo, que hay oportunidad de poder avanzar. Si hay problemas, hay oportunidad de levantarse, no estamos solos y que definitivamente los planes de Dios son buenos y son mejores y son agradables y son perfectos para nuestras vidas. Muchas gracias, Rudy. César, qué gusto saludarte. Gracias, gracias a nuestro invitado de esta oportunidad y especialmente a ustedes que nos permiten compartir estas ideas y pensamientos. Muchísimas gracias por acompañarnos.